una chuchita. Y nada, hoy me vine a hacer un bikepacking trip desde Andorra hasta Perpignan, en Francia. Mi idea es ir a la playa, meterme un ratito, descansar, conectar con el mar, no sé, y estar ahí presente, escuchar un poquito el agua, un poquito otra gente que hable otro idioma, en este caso francés, ver otras cosas como para que sea mucho más bonito. Así que nada, el día está hermoso, hay un sol espectacular. Y la mariposa. Hay poco viento para pedalear, encima lo tengo como a favor por el momento. Que siga así, por favor. Y nada, tengo ahí unas bananas, pepinos, agua. Tengo muchas ganas de tomarme una cervecita. Ojalá que la pueda conseguir ahora en algún parador de acá en la ruta, algo como para también comer algo más contundente. Pero nada, eso, me quedan como unas 3 horas todavía. Voy a estar llegando a las 5 más o menos, si todo marcha bien, a Perpignan. Y eso, nada, la verdad que está hermoso. Estoy súper contento de esta ruta. Lo necesitaba también, medio que necesitaba salir un poquito rápido de Andorra y meter una aventura. El primer viaje en bici que hice fue ya hace un año más o menos, se va a estar cumpliendo dentro de poco, que fue desde Ámsterdam hasta Berlín. Y eso, siempre te quedan esas ganas de repetir, ya sea un poco más largo, un poco más corto el viaje, sea en tu mismo país o en los alrededores, o te tengas que ir muy lejos. Es algo que queda gustando y que está muy bueno. Así que nada, heme aquí. Bueno, vamos a continuar. Eso, les voy a mostrar cómo tengo la bici. El día de anoche, de hecho, la monté. Nada es de hecho, bueno, hay una cosa nomás que es para la bici, pero nada está pensado para la bici. Ese bolsito negro va normalmente en el cuadro, donde está ahora este bolsito de marca Cabo, que es medio montañista, es como de esos que va medio como cruzado, tipo morralcito, para escalar, que está bueno. Esto que está acá en la parte frontal ya lo había usado en el viaje de Ámsterdam a Berlín. Lo tenía antes en el cuadro, donde ahora está el bolsito verde de Cabo. Y después tengo acá, digamos, algo de herramientas. Acá, digamos, la comida de fácil acceso, al igual que también acá, bueno, como ven hay una banana en los costados. Acá tengo el cucumber que se asoma, The Cycling Cucumber. Y obviamente la música. Tengo acá una campera plumita para la noche que haga frío. Tengo mi bolsa de dormir porque sí, gente, la idea es acampar la noche. No sé dónde todavía, no tengo ni idea, nunca lo he hecho. Pero sí, la idea es acampar de noche. Así que nada, acá en esta mochila tengo mi bolsa de dormir, un poquito más de abrigos y demás, pero no mucho más. Las botellas de agua están ahí abajo, que es mi hidratación. Y eso, como que la comida la voy manejando bastante bien, creo yo, por ahora. Pero miren, increíble. Muy precioso, la calma del lugar. Wow, miren, planos. Creo que hoy vi a Tadej Pogačar, no estoy seguro si era el Tadeo, porque estaba el equipo UAE en Andorra haciendo unas pasadas por el Pas de la Casa. La tête de la course, el primero que estaba como liderando, increíble. Dije, creo que es Tadeo, chabón. Ojalá que haya sido él, como para sacar esas ganas de ver a alguien muy pro, muy crack, espontáneamente en el lugar donde vivís. Guarda, atención. Bien, está conectado. Pero eso, lo logré. Estoy ya en Perpignan, en la parte del mar, porque podría haber llegado yo a la ciudad y quedarme ahí nomás. Miren, fueron 7 horas de bici, y creo que se ve todo esto como recontra quemado, pero bueno, creo que merece la pena. Ahora no hace frío, la verdad estoy abrigado porque me metí el agua recién, y para no tomar frío más que nada. Pero nada, estuvo muy bonito.
me divertí mucho. Hubo tramos en los cuales no escuché música, sino que iba concentrado con la respiración, mirando y tal. Al pibito lo están cagando pedos. Y después estuve escuchando la playlist. Una playlist muy bonita que me hizo mi chica. Lo re disfruté. Ahora tengo que ver dónde voy a dormir. Como que estas playas están súper visibles. Y en la lejanía no veo tampoco muchas opciones como para dormir. Así que igual me reservo un hostel o algo. O intento en serio buscar para dormir en la playa o en algún lugar. Me gustaría un montón, la verdad, sería súper. Pero bueno, está muy bueno. Así que nada, nos vemos más tarde. Los pibitos me están mirando, están re curiosos viendo lo que hago. Y nada, me voy a terminar este cucumbre. Estuve comiendo unas bananitas. Pasé por unos campos de duraznos que tenían duraznos a saco. Los árboles estaban algunos la verdad estaban bastante inmaduros y otros estaban increíbles. Me saqué unos. Ahora capaz que coma algo por ahí. Tengo ganas de un heladito. Unas heladerías que tenían una muy buena pinta. Bueno, nada. Vamos a tomar un heladito. Chau. Mientras tanto, en el Cangrejo Cascarudo Estaba grabando y no estaba conectado el cable, así que el tipo de audio seguramente no se entendía nada. Pero decía que me senté en un lugar, digamos, que tenían solo una mesa disponible, por suerte para mí. Tenía re buena pinta, la pinta está re buena. Y nada, ya tiré el ojo donde voy a dormir más o menos. A todo esto me estoy tomando una birrita tailandesa. Está muy buena, como medio cítrica. Y tipo es esta. Nada, está muy buena, me la recomendó el chabón de acá. Un francés, y después hay una andaluza que habla fenómeno francés, obviamente. Y nada, eso. Hay como un evento re bonito que se va que van a tirar ahora por acá, porque enfrente en la playa veo que hay como unas gradas. Y nada, eso, pero quiero activar el spot donde voy a dormir así como medio tempranito para que no me agarre tanto la noche, para buscar la plaza y demás, y como para no dar tanto la nota con las linternas y eso. Así que nada, tengo un hambre, me pedí una hamburguesita de carne y salir a dormir. Bueno, a dormir no, pero a ver las últimas horas de sol ahí con el mar y poco a poco ir cayendo la noche. Mañana no sé qué voy a hacer, no sé si voy a volver en tren, que me encantaría la verdad, porque la vuelta va a ser durísima. Si metí 7 horas más o menos para llegar acá, la vuelta debe ser como 12 por lo menos, si no es que el doble, porque es demasiado empinada la subida. O sea, yo más que nada todo esto fue desnivel en negativo, o sea, fue bajar algunas partes de positivo, pero no quiero ni imaginar lo duro que debe ser el tramo este con la bajada, con la subida, digo. Merci beaucoup. Merci. Y nada, ahora me llega la hamburguesa y yo la tengo que comer. Así que nada, eso, a comer. mañana. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Lo conseguí. Nada, me desperté hace un ratito. Pude dormir al final acá en la playa. Miren, dejamos a ver lo que fue el spot. Y lo que está haciendo el spot de la mañana es increíble. No me esperaba esto. Y estaba mucho mejor, de hecho ahora está como más disipado. Ahí se ve la bolsilla de dormir con la bici. Dormí la verdad bastante bien para todo lo que fue la noche. Había algo de ruido de la gente que estaba de fiesta. Se me manchó la camiseta de bici. Se me cayó justo mientras estaba pedaleando con la cadena. Miren este desastre. ¡Qué desastre! Pero bueno, esto está empapado por la humedad de ayer, obviamente porque me metí el agua para lavarla porque estaba toda transpirada. Pero con la humedad de la noche no conseguí. Con la humedad de la noche no conseguí que se secara. También está un poquito mojada la bolsa de dormir en la parte superior. Pero bueno, se va a secar rápido, espero. Más que nada para poder empacarla otra vez en la bolsa y guardarla y que no junte humedad y demás.
Nada, me voy a sentar a hacerme el rico desayuno que tengo: un pan con semillas integral y un queso brie. Voy a desayunar eso tranquilito acá en la playa. Y voy a emprender ruta dentro de un rato, porque es una ruta muy muy larga hoy. Y veo que allá el cielo no está pintando muy bien, no me gusta cómo se ve. Así que nada, eso, con este hermoso y lindo fondo me despido por ahora, para después poder filmar algo de la ruta de regreso. La verdad que no estuve filmando mucho el viaje, fue más disfrutarlo con los ojos. Mientras junto todo y reempaco para partir, porque si se viene una tormentita que está allá, no me gusta nada. Así que eso, mientras empaco vamos a ir charlando, voy a ir contando, voy a ir expresando, no sé, lo que anda en mi cabeza últimamente. Y es que estoy haciendo este backpacking, no sé, porque venía con emociones ahí medio cruzadas a nivel laboral, después en casa, con amistades y demás, como todo bastante vertiginoso, caótico. La verdad nunca encontraba el momento para sentarme a pensar. Anoche medio que lo hice un poquito, durante el viaje de hecho también. Pero bueno, ahora con esta primera luz dije, bueno, también podríamos grabar y charlar un ratito de esto. Es muy loco cuando te sentís derrotado, o sea, las derrotas no son fáciles de llevar para nada. La victoria tampoco igual, porque cuando ganás siempre decís, bueno, y ahora el tipo que ahora viene más, ahora tenés que seguir al mismo nivel, que está buenísimo, me parece un lindo desafío de hecho, pero el desafío de uno vencer a la derrota, de uno vencer esos demonios que tiene quizás en la cabeza, no son nada fáciles, sobre todo si no hablas, creo que con personas que te puedan quizás ayudar. Tampoco está bueno sobrecargar obviamente a las amistades y che, tipo mi vida es un problema y demás. Por eso creo que pero está bueno hacer algo con gente y decir, mira, me está pasando esto, me siento así, creo que son maneras de ayudar a vencer, digamos, a estos demonios que todos tenemos dentro. Pero eso, lo de sentirse derrotado en las emociones, en una relación, en el trabajo, la verdad que es un poco una macana, para no decir una mala palabra, y no es nada fácil de llevar. Me he estado sintiendo así, la verdad, recientemente. Nada, que siempre mantengo una actitud positiva, y hay días a veces que me he visto en los cuales no puedo remontar ni un poquito esa actitud positiva, y es una macana, la verdad. La verdad que sí, porque uno se siente para atrás, digamos, y después la gente que te conoce obviamente solo ve y se preocupan, eso es lógico. Y nada, no está bueno por las etapas que pasa uno y por las etapas que puede llegar a pasar sus seres queridos. Esto que estoy haciendo ahora es de las cosas que creo que más detesto hacer de cuando voy a acampar. Volver a setear la bolsa a dormir. Nunca queda igual. En líneas generales creo que eso como que era lo que necesitaba hablar. De empezar a explayar la idea de uno sentirse derrotado. Me gusta mucho escribir y me gusta mucho pensar cuando... No, ya te digo, es como la quinta vez que quiero hacer esto. Salomón, que es la que tengo ahí, ya lo traje así, pero uno cuando lo ve en dimensiones a esto dice, che, esto no va a entrar de vuelta ahí. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Ay, detesto esta parte, maestro. Colaborame. Hacer un pancito. Che, a todo esto estoy llevando media playa conmigo por la cantidad de arena que estoy juntando en esta bolsa de dormir. No tengo que llegar hoy a casa. De hecho, voy a emprender la ruta ahora, de regreso, tranquilo. Quiero meter un ratito más al agua. Pero bueno, de última, porque entro a trabajar mañana a las 5 de la tarde. Dije, bueno, si tengo el tiempo y todo, ya que estoy, en la vuelta a casa, si la hago tranquilo, puedo encontrar algún refugio de montaña que me quede en la mitad del camino. Así mañana le doy la otra mitad de ruta.
y ya está. Y viaje ganado por donde lo miremos, porque conocí Perpignan, que no conocía. Quiero conocer toda Francia, de hecho. Esto se ve un poquito a una canción de dos raperos franceses que tienen influencia latina, porque su mamá creo que es argentina y el papá es francés. Se llaman Big Flo y Oli. Tienen una canción que habla un poco de Francia, de las cosas lindas que tiene su país, que se llama Bienvenue chez moi, bienvenido a casa, digamos, a mi casa. Y habla un poco esto de lo lindo que es Francia y demás, las cosas que tiene a nivel cultural, social y demás. Y nombran todas las ciudades de Francia y eso. Perpignan es una de ellas. Y nada, les voy a poner ese pedacito del tema donde nombra Perpignan, de Big Flo et Oli. On prend le temps, mais viens pas croire qu'on est feignant. Des arènes de Nîmes jusqu'au palmier de Perpignan. Bienvenue chez moi. Que tu viennes du grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. On a les plus belles filles. Ah, me asusté. Soy un idiota. Quería guardar esta bolsa dormida en la mochila. La mochila que estoy usando ahora ahí de trípode es con la que usé ayer de almohada también de cabeza para dormir. Claro, ahora quería guardar esta bolsa de dormir y no veo la mochila y dije, no, listo, chau, me robaron anoche o esta mañana sin que me dé cuenta. Y cuando presto atención es el trípode. Nada, eso creo que lo vamos dejando por acá. Me quedan 2 o 3 cositas. Esto creo que es lo más importante de reempacar en la mochila, que no fue nada fácil, la verdad. Me quedé dejar la billetera, la cámara acá adentro. Después toda la cuestión de audio, que va acá también. Y ya poco más. Creo que voy a ir viajando con esta, porque todavía sí está un poco fresco. Los voy a ir dejando acá, si ya acomodo y me puedo ir rapidito. Besitos. Tomen agüita. Bienvenue chez moi.